Buenas noches a todos. Busquen sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 al 42. Qué himno más precioso. A mí me encanta ese himno. Jesús es más bello, más puro, incomparable, magnificencia. Amén. Hechos 2, 41 al 42. Cuando lo haya encontrado, diga amén. Ok. Dice la palabra del Señor. Todos en voz alta, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Continuando con el hecho que hoy es el primer domingo del año, ha pasado el año nuevo y hemos comenzado el año nuevo. Como dijimos en la mañana, es un tiempo interesante el fin de año. Hablamos de el mundo que vivimos, los desafíos, las dificultades, las pruebas, las tribulaciones. Pero también el año nuevo es un tiempo en que las personas consideran cómo han pasado el año que acaba de terminar. Y preparan y consideran cuál debería ser su camino en el año que va a comenzar. ¿Cuáles son sus resoluciones? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus desafíos en el año nuevo que está comenzando? Eso lo hacemos a nivel individual. ¿Amén? Todos los años digo lo mismo. El hermano Jerry va a rebajar este año. Curiosamente, pasé la primera mitad del año pasado rebajando y después la segunda mitad aumentando. Entonces llegué al fin de año donde yo comencé. Hice así. Pero lo hacemos de manera individual. Cada uno de nosotros quizás tiene algún tipo de meta para este año, algún tipo de desafío, algún tipo de sueño, deseo, lo cual es todo normal y todo saludable tener. Pero creo que también es saludable que una iglesia tenga metas. Que una iglesia considere su camino en el año que termina y considere su camino en el año que ha de comenzar. Creo que es saludable que nosotros como iglesia tengamos metas para este año. Y tengo algunas cosas aquí que son cosas bíblicas, cosas saludables, cosas que se espera en una iglesia. Y quisiera entonces que nosotros meditáramos en algunas de estas metas para considerarlo para nuestra iglesia. Algunas cosas para considerar como metas. Fortalecer y aumentar el ministerio de evangelismo en nuestra iglesia. Creo que mi deseo, y sé el deseo del pastor Guayco también, es que haya un fervor y un fuego evangelístico en esta iglesia. Porque somos llamados a eso. O sea, esto como meta no es algo controversial. Está dentro de la plena voluntad general que Dios tiene para la iglesia. Y la verdad es que tenemos donde crecer en este área. Amén. Por ejemplo, las últimas veces que hemos tenido evangelismo, ha sido muy pocos que han salido. Antiguamente en Alto Manhattan salíamos 20, 30, 40 personas a testificar. La juventud salía a testificar. Los jóvenes adultos salían a testificar. Y andábamos por todo Alto Manhattan tocando puertas, repartiendo folletos de la palabra del Señor, conversando con la gente en la calle y en los edificios. Pero últimamente, siendo honesto, nos hemos debilitado en este área. No hay fuego en este sentido. No hay fervor. Y creo que es algo normal y saludable para una iglesia.
El Señor ha bendecido a través de este método, a través de esto, porque es su voluntad y seguirá bendiciendo. Yo creo que debemos de proponer al Señor que salga cada mes un ejército de este lugar para predicar con convicción, con fuego, con anhelo, con deseo. Que haya un ardor en nuestros corazones para ver las almas salvas. Amén. Es una meta para nosotros, es un anhelo para nosotros, es una resolución para nosotros como iglesia. Otra meta, otro anhelo, crear una cultura en esta iglesia de discipulado, donde los hermanos más maduros y mayores en la fe discipulan los hermanos más nuevos en la fe, gente que llega a Cristo. Donde también otro anhelo, otro deseo, Señor, agregue por lo menos una persona a la iglesia por mes, o una familia por mes a la iglesia. ¿Cuántos nos gustaría ver esas bancas llenas? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ver el edificio del lado lleno con gente, escuchando palabra de Dios? ¿Puede Dios hacerlo? Amén. ¿Y por qué no? Amén. Entonces, proponer eso como una meta, un anhelo al Señor para este año. Que el Señor agregue más choferes a las rutas. Amén. Que el Señor agregue más obreras en la cocina. Amén. Que nosotros podamos hacer varios proyectos y trabajos en nuestras facilidades este año. Ciertas restauraciones que hay que hacer. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es bueno tener metas. Es bueno tener sueños. Es bueno tener resoluciones que este año, bajo la gracia del Señor, vamos a lograr algo, vamos a hacer algo. Señor, quizás el Señor quiere que comencemos algún ministerio nuevo. Estoy hablando con Natanael acerca de un ministerio para los jóvenes adultos. Pero yo dije, hermano Natanael, hoy día en la tarde, hermano, esto no va a ser para simplemente pasar tiempo. Amén, ¿no fue así? Sino que tiene que tener un objetivo. Una meta que queremos lograr en nuestros jóvenes adultos. Quizás comenzar una iglesia en algún lugar. El Señor sabrá. Pero nosotros como iglesia deberíamos tener metas, tener deseos, tener anhelos. Pero una cosa que yo he aprendido en mi vida es que nada de esto lo podemos hacer en nuestra fuerza. Somos dependientes 100% en el Señor. Y necesitamos que el Señor obre en nosotros y a través de nosotros para otros. La verdad, mis hermanos, es que al nivel individual y al nivel de iglesia, lo que sean las metas que Dios proponga para nosotros, o proponemos a Dios para nosotros como iglesia, tiene que ser bajo la base de la gracia de Dios. Y tiene que ser basado en la voluntad de Dios. Y tiene que ser basado, hermanos, sobre todo en la oración. Si queremos lograr algo que proponemos para el Señor, mis hermanos, tenemos que orar. Pregunto, ¿oras por tu iglesia? ¿Oramos por nuestra iglesia? Necesitamos orar por nuestra iglesia en nuestros hogares, en nuestras devocionales, en nuestros altares familiares. Y esta noche lo que quiero que nosotros estudiemos es qué hace el Señor cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ore como iglesia por la iglesia. Busquen sus Biblias, vuelven al pasaje que iniciamos, Hechos 2, 41 al 42. Y esta noche quiero dar énfasis sobre nuestra necesidad de orar como una congregación.
como el pueblo de Dios unido en un acuerdo, en una mente, con un propósito. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos las diferentes actividades de la vida de la iglesia. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el pasar tiempo juntos, orar los unos por los otros, animar los unos por los otros, el partimiento del pan, la cocina y al final las oraciones. Una de las actividades esenciales en la vida de la iglesia es la oración congregacional. Y el libro de Hechos nos enseña varios momentos en la vida de la iglesia cuando se encontraron en una situación y ellos oraron como un pueblo y el Señor hizo cosas increíbles. Queremos que el Señor haga cosas increíbles en nosotros, por nosotros y a través de nosotros este año. Amén. Hay que orar. Porque nosotros no lo podemos hacer. Él tiene que hacerlo. Él tiene que movernos para que cumplamos estos deseos. Entonces vamos a mirar 3 situaciones, Natanael, 3 situaciones. Comenzamos el año bien, ¿cierto? En que la iglesia primitiva se reunió como iglesia para orar y el Señor bendijo grandemente. Y lo que quiero que nosotros hagamos es que miremos que en estas situaciones y ejemplos, quiero que miremos estas situaciones y ejemplos y considerar cómo el Señor puede hacer lo mismo en esta iglesia casi 2,000 años después. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por este momento. Pido, Señor, que usted bendiga la exposición de su palabra. Señor, hable a nosotros a través de su palabra. Y, Señor, ayúdenos, Señor, a vivir lo que es enseñado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En primera instancia, busque Hechos capítulo 1, versículo 6. Aquí vamos a ver una iglesia que ora frente a un desafío. Hechos 1, 6 a 14, dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a repasar lo que está pasando en este pasaje. Esto es la última interacción entre Jesús y los discípulos. Y en el versículo 8, el Señor Jesucristo otorga a los discípulos y por entonces a nosotros como iglesia
una carga, una encomienda, una comisión, que deberíamos ser testigos. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí entonces, a partir de ese momento, Jesús asciende al cielo y es llevado. Ahora, consideren, mis hermanos, la realidad aquí. Los discípulos habían sido enseñados por Jesús por 3 años. Ellos habían vivido con Él. Ellos habían comido con Él. Ellos fueron ministrados por Él. Y ellos entonces sufrieron la trauma, la tristeza de verlo crucificado. Y después ellos experimentaron el gozo de verlo resucitado. Y ahora ya no estaba allí de nuevo. Pónganse ustedes en las sandalias de los discípulos, porque no tenían zapatos, de los discípulos. Habían pasado 3 años con Jesús. Jesús era su Señor, su Maestro, su amigo. Sufrieron la trauma de verlo crucificado cruelmente. Pensaban, ya, aquí se acabó todo. De repente, 3 días después, ellos lo ven de nuevo resucitado. Él pasa 40 días con ellos y ahora desaparece por un buen rato hasta hoy día. Y Él les da una encomienda, una tarea significante, una carga, que los discípulos deberían ser sus testigos de Él, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Qué desafío asustante. Qué labor aterrorizante. Y para poder ser su testigo, ser testigos de Cristo, significa lo siguiente. Implicaría salir y hablar a la gente acerca de Cristo. Y hablar a gente que quizás o quizás no quieran escuchar acerca de Él. Y hablar con las mismas personas, los mismos judíos que exigieron que Pilato lo crucificara. Y hablar a los mismos romanos que torturaron y crucificaron al Señor Jesucristo. Piénselo, hermanos. Eso implica tener una relación con el Señor para poder describir y compartir con otros. Esto implica ser fiel en contar y compartir las palabras y las enseñanzas de Cristo. Esto implica estar dispuesto a enfrentar rechazo, persecución, odio y aún violencia en el nombre de Jesús. Esto implica estar dispuesto a aceptar y a discipular, alimentar, cuidar a los que se arrepientan y crean y reciben a Cristo. Piense, por ejemplo, en el caso de Ananías. El Señor le dice, vete, hay uno aquí que es mi discípulo que se llama Saulo, que es de Tarso. Y Ananías, pero Señor, eso es que anda matando nuestra gente. Bueno, hay que discipularlo. Hay que visitarlo, hay que verlo. Hay que orar por él. Entonces, mis hermanos, seguramente esto era un desafío grande para la iglesia en su infancia. ¿Y qué hicieron los discípulos al recibir esta comisión? Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Frente a este desafío grande que el Señor tenía para la iglesia, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego delante del Señor. Ellos se congregaron con los hermanos y oraron. Y oraron. Como iglesia, como un grupo, ellos se reunieron como un cuerpo y levantaron sus voces al Señor. Y creo que ellos estaban orando por esta encomienda, este desafío que el Señor les había dado. Y estaban esperando en el Señor para recibir ese poder que el Señor les había prometido cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y sabemos que en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos y el Señor obró milagrosamente, poderosamente ese día, de tal forma que miles fueron agregados a la iglesia en ese día. Piense, hermanos, en Hechos capítulo 1, al final del versículo 12 al 14, cuando se reunieron, ¿cuánta gente habría? Quizás 20, quizás 30, no sé. Y 10 días después, ellos habían perseverado en oración por 10 días. Y en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos después de haber orado por 10 días. Y ahí miles fueron agregados, añadidos a la iglesia en ese día. Piense sobre esa manifestación de poder de parte del Señor en Pentecostés ese día. 10 días habían pasado entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés. Por 10 días los discípulos perseveraron en oración y ruegos. Oración donde ellos estaban adorando al Señor en oración y ruegos, significando que ellos estaban pidiendo, implorando, suplicando al Señor, que el Señor bendijera, escuchara sus peticiones. Y ellos perseveraron, continuaron, no fallaron, persistieron en la oración por 10 días, mis hermanos. Por 10 días, estos hermanos clamaron al Señor, rogándole por misericordia y por poder de lo alto para que ellos pudieran hacer esa comisión de ser testigos. Y el Señor contestó. Y contestó de manera poderosa, milagrosa. Hermanos, hermanas, nosotros como iglesia tenemos la misma comisión. Tenemos la misma encomienda de Hechos 1:8. Somos llamados a ser testigos de Cristo donde sea que estemos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Amén. Esto implica, hermanos, que nosotros tenemos que tener una relación con el Señor para poder contar algo a la gente. Testificar no es simplemente impartir verdades teóricas de la Biblia a la gente. Tiene que ser contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida a la gente. Porque pienso, hermanos, cuando digo que soy un testigo, ¿qué significa? Que he pasado por una experiencia. Amén. Una persona que es un testigo no puede ser testigo si no estuvo en el evento que está siendo contado. Amén. Si hay un accidente y yo estoy aquí y la policía está afuera, yo no puedo ir afuera y contar lo que sucedió en el accidente. ¿Por qué? Porque yo no miré el accidente. Yo no estuve presente en el accidente. Entonces, si yo no he experimentado
el evangelio en mi vida, si no he experimentado el poder de Dios en mi vida, si no he experimentado el perdón y la regeneración y la santificación que hay en Cristo Jesús, si no lo he experimentado, ¿cómo puedo ser testigo? ¿Cómo puedo contarlo a la gente? No tengo nada que contar. Amén. No tengo nada que contar. Pero entonces, si seremos testigos, significa entonces que tenemos que tener una relación con el Señor que sea la base de nuestro testimonio a la gente. Significa que vamos a salir y vamos a hablar con gente que quieran o no quieran escuchar. ¿Qué implica eso? Rechazo. ¿Quién aquí le gusta ser rechazado? Masoquista, levanta la mano. ¿Quién aquí le gusta ser rechazado? Nadie le gusta, disfruta ser rechazado. Pero somos llamados a dar testimonio y hay gente afuera que no quieren escuchar ese testimonio. Y nosotros tenemos que tener la disposición y el deseo de ser rechazado por la gente. Esto implica ser fiel en contar y compartir las palabras y las enseñanzas de Cristo. Eso implica conocer nuestra Biblia y conocer las enseñanzas de Dios y de la palabra del Señor y saber lo que estamos diciendo a la gente y no hablar barbaridades y necedades y cosas que no tienen sentido. Amén. Eso significa estar dispuesto a enfrentar rechazo, persecución, odio y aún violencia. Esto implica estar dispuesto a aceptar y discipular y alimentar y a cuidar a los que llegan a los pies de Cristo. Ganarlos para Cristo y formarlos en Cristo. Amén. Es una labor grande, mis hermanos. Pero el Señor ha encomendado eso a nosotros como encomendó a la iglesia primitiva hace 2000 años atrás. Esta iglesia, nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Bautista de Nueva York, aquí en Yonkers, esta asamblea de creyentes en Jesucristo compuesto por gente de Yonkers, el Bronx y Manhattan, somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Somos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo en esta ciudad, en las ciudades que nos rodea, en nuestro estado, en nuestra nación y aún en este mundo. Y hermanos y hermanas, nuestra iglesia tiene el deber y la carga de cumplir con esta comisión de Hechos 1:8 como congregación. Somos llamados a compartir el evangelio con nuestra comunidad, predicando, testificando en las calles y en los edificios y en los círculos en los cuales el Señor nos coloca en nuestra vida. Somos llamados a edificar a los creyentes dentro de nuestra congregación a través de la predicación de la palabra del Señor. Somos llamados a discipular a nuevos creyentes, a enseñarles que ellos deberían de observar las palabras y los mandamientos de Jesús. Estamos con la responsabilidad de apoyar la predicación del Evangelio en otros lugares, más allá de nuestra Jerusalén, Samaria y Judea, en otras partes de nuestra nación y en el mundo entero a través de las misiones, mis hermanos. Y solamente necesitamos ser bendecidos con el poder del Espíritu Santo para hacerlo. La obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestra propia vida, y la intercesión del Espíritu Santo al llamar a los inconversos a la salvación. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, las palabras, el denuedo para compartir nuestra fe con los incrédulos, con personas extrañas, con amigos, con colegas, con familiares. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé un amor por los perdidos, por las almas perdidas, de tal forma que estamos dispuestos a pasar inconveniencia y salir de nuestra zona de confort,
nuestra zona de comodidad y compartir el Evangelio de Cristo. Oh, mis hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y use la palabra del Señor expuesta desde este púlpito para convencernos, para redarguirnos, para instruirnos y para prepararnos para las buenas obras, mis hermanos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas ganadas para Cristo, para moldearlos, para formarlos a través del discipulado, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones de tal forma que estamos dispuestos a involucrarnos en la vida de otros. Hermanos, la encomienda, la comisión que el Señor da en Hechos 1:8, hermanos, es trabajo. Y es trabajo a base de amor y convicción. Y necesitamos que el Señor nos dé amor. Necesitamos que el Señor nos dé convicción. Necesitamos que el Señor nos dé poder, que nos dé sabiduría y las palabras para predicar la palabra del Señor. Para eso estamos aquí. Para salir, para dar testimonio, para ser testigos. Pero necesitamos poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor obre en nosotros para que podamos cumplir esa obra. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para dar a misiones y para amar a las misiones, mis hermanos. Hermanos y hermanas, como la iglesia en Hechos capítulo 1 versículo 12 al 14, necesitamos perseverar en la oración y los ruegos al Señor, pidiéndole, rogándole que intercede y que nos dé el poder necesario para cumplir la comisión que Él ha dado a nosotros. Necesitamos orar por nuestros esfuerzos evangelísticos este año. Hermanos, necesitamos orar para que se desarrolle una cultura dentro de nuestra iglesia donde los hermanos maduros en la fe se ponen al lado de los más nuevos en la fe y los anime, los guíe en el caminar cristiano. Necesitamos orar por crecimiento espiritual y madurez dentro de nuestra iglesia. Necesitamos orar por compromiso en nuestra iglesia. Necesitamos orar por misiones, por nuestros misioneros, por sus necesidades, por su apoyo, mis hermanos. Como un cuerpo de creyentes, como una congregación, necesitamos perseverar unánimemente en un acuerdo en la oración para poder enfrentar los desafíos de esta comisión, de este ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros. Hay que orar. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ver más caras nuevas? Demos gracias al Señor por las caras nuevas que han llegado en estos 1 o 2 años últimamente. Pero han sido hermanos de otra iglesia, de otras iglesias. Pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos ver vidas nuevas en Cristo? Amén. Gente llegando con problemas, con dificultades, con situaciones en su vida y nosotros ser testigos y partícipes en la obra que el Señor va a hacer en esa vida. Me hace recordar de Mario, el hijo suyo, de la hermana María. En esta iglesia él nació y vimos los cambios que el Señor hizo en Mario en ese tiempo. Poco a poco el Señor fue moldeando a Mario. Me hace recordar del hermano Rafael cuando llegó a la iglesia. Un tigre cuando llegó. Bueno, sigue siendo tigre, pero tigre en el Señor. Amén. Usa sus poderes de tigraje para el Señor. No, es un chiste, hermanos. Pero ve la manera en que el Señor ha organizado la vida de Rafael en muchos sentidos. Ver cómo el Señor ha obrado en Alex en estos 3 años que tiene quizás en nuestra iglesia ahora, donde el hombre nunca sonreía, simplemente sospechaba.
No, en serio. Simplemente sospechaba de la gente. Si uno le hablaba, él pensando, ¿y qué quiere este tipo? Y ahora tiene una sonrisa siempre y siempre está riendo. Vidas cambiadas, transformadas. ¿Y cuántas vidas hay afuera que necesitan de transformación? Y nosotros aquí tenemos la medicina, pero estamos guardando la medicina para nosotros. Ahora, el resultado, el Señor da el resultado, pero tenemos la encomienda de salir y simplemente ser testigos. Amén. La encomienda no es convertir a la gente, es simplemente ser testigos de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? Y compartir eso con la gente. Y dejar el resultado, como dice el himno, al Señor. Amén. Entonces, primero, una congregación que oró frente a un desafío. El desafío de ser testigos. Segundo, una congregación que ora frente a una decisión. Busque Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ahí está el número. Entonces fueron de 120 a miles en capítulo 2, pero eso no es el punto aquí. Y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Akeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, había antes 12 apóstoles. Judas fue traicionero, traidor, y murió. Y había una vacante que querían llenar de los 12 apóstoles. Entonces tenían una decisión por delante. Es necesario, pues, que de estos hombres, versículo 21, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este pasaje sigue el pasaje que acabamos de estudiar en el primer punto. Durante de esos 10 días entre la ascensión y el día de Pentecostés, se levantó la necesidad dentro de la congregación, donde la congregación tenía que tomar una decisión. Y con la muerte de Judas había un vacante entre los apóstoles que tenía que ser llenado. Y Pedro se para entre la congregación y presenta esta necesidad delante de la congregación. Y es interesante lo que hace Pedro
en el versículo 21 y 22. Él dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, Él está estableciendo los requisitos para quién podría ser un apóstol. Tenía que ser alguien que estuvo junto con ellos cuando Jesús entraba y salía entre ellos. Y Él dice, comenzando desde el bautismo de Juan, entonces entre ese tiempo y hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, la ascensión. De ese grupo de gente que estuvieron con ellos durante ese tiempo, se podría elegir un apóstol. ¿Están conmigo? Entonces tenía que ser alguien que había estado junto con ellos y junto con Jesús, pero en el tiempo comenzando con el bautismo de Juan y terminando con la ascensión de Cristo. O sea, no podía ser alguien que estuvo por un momento, es alguien que estuvo el tiempo entero con ellos. ¿Está conmigo? Y entonces Pedro propone las características, los requisitos para quien podría ser un sucesor a Judas como apóstol. A alguien que estuvo con los discípulos y también a alguien que estuvo con los discípulos durante ese plazo de tiempo. A alguien que, incluyendo ver el Cristo resucitado. Y encontraron dos hombres, Barsabás y Matías. Y ellos necesitaron que el Señor les guiara en quién elegir. ¿Quién deberían de escoger? Ellos necesitaron dirección y discernimiento de parte del Señor. Y el versículo 24 contiene su oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En esta oración de parte del pueblo, de Pedro, junto con los 120, podemos observar dos cosas. Él reconoce que era la decisión del Señor para tomar quién debería ser el próximo apóstol. Los discípulos reconocieron su necesidad de tener otro apóstol, pero no querían imponer su propia voluntad, sino que querían descubrir y discernir la voluntad de Dios, de quién debería ser el apóstol. O sea, no estaban mirando con ojos de ser humano quién es el más inteligente, quién es el que habla mejor, quién es el que tiene más dinero, quién es el que tiene más fama o más por ofrecer a nosotros como grupo. No. Identificaron dos posibles candidatos, pero la decisión final era de quién? El Señor. Entonces reconocieron que era la decisión del Señor para tomar. Y segundo, reconocieron que ellos son incapaces de leer y de discernir los corazones de los hombres y por entonces incapaces de elegir un apóstol. Entonces, aun si fuera la prerrogativa de los apóstoles para determinar quién sería el sucesor, reconocen que son incapaces de elegir bien. ¿Por qué? Porque no pueden discernir los corazones. No pueden discernir quién conviene que sea realmente un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, en oración y confianza en el Señor, ellos entonces echan la suerte al final. En la vida de la iglesia, mis hermanos, al cumplir su encomienda que tenemos como iglesia para ser testigos de Cristo, hay necesidades y situaciones que se levantan que requieren que tomemos decisiones. Discernimiento de la voluntad de Dios es crucial, es esencial. Se levantan situaciones, por ejemplo, si debemos de comenzar algún tipo de ministerio. Por ejemplo, creo que muchos de nosotros nos gustaría tener algún tipo de ministerio de cárcel o de hogar de ancianos o algo así. Suena bien,
Pero ¿será la voluntad de Dios para esta iglesia? ¿Será el tiempo? ¿Será el momento? O quizás, por ejemplo, debemos de comenzar una nueva ruta. Debemos de comenzar, hermano Rosalía, una ruta a Queens, para que hermanos de Queens puedan llegar aquí. Quizás debemos de comenzar una ruta de New Jersey, para que hermanos lleguen de New Jersey. Usted va a hacer la ruta de New Jersey, hermanos. O sea, son preguntas que se levantan en la vida de una iglesia. Debemos de comenzar una ruta de Mount Vernon. Debemos de comenzar una ruta de Mount Vernon para que hermanos lleguen de Mount Vernon. No lo sabemos. Debemos de evangelizar una cierta ciudad. Debemos de comenzar, hermano Samuel, una iglesia en New Jersey. Puede ser. Quizás sí, quizás no. Debemos de comenzar una misión en una ciudad o una iglesia. Debemos de ordenar a cierto hombre como pastor dentro de la iglesia. Debemos de utilizar a alguien como un maestro en el ministerio. Debemos de apoyar a cierto misionero. O sea, hermanos, el punto es, si somos una iglesia viva, se levantan necesidades y se levantan decisiones que hay que tomar en llevar a cabo a nuestra misión, nuestra encomienda como iglesia. Y todo lo que yo acabo de decir suena bien, amén. Implica que el evangelio llega aún más allá, que pueda alcanzar nuevas almas y todos. Pero la pregunta es, ¿será eso la voluntad de Dios para esta iglesia particular, local en Yonkers? Amén. Entonces, se levantan necesidades de tomar decisiones. Y todo lo que yo acabo de decir tiene una base bíblica. El Señor quiere que tengamos ministerios y que evangelicemos. El Señor quiere que discipulemos. El Señor quiere que tengamos pastores y maestros. El Señor quiere que apoyemos misioneros. Pero hermanos, no sabemos necesariamente los detalles. Amén. Los aspectos específicos de esas cosas. Y por eso, mis hermanos, hay que orar. Hay que orar. Y pedir al Señor cuando hay que tomar una decisión, discernimiento de lo alto. Un buen ejemplo, la compra de esta propiedad. Años atrás, el pastor lo ha mencionado anteriormente y yo también. Nosotros miramos una propiedad en New Jersey. En Irvington, New Jersey, que queda al lado de Newark. Y yo y el pastor hallamos la propiedad fantástico para nosotros como iglesia. El precio era, si recuerdo bien, era 649,000. Tenía un santuario que era una iglesia episcopal. Tenía un edificio al lado, así como esto, pero más pequeño. Y había una casa grande que había. Y un pequeño parqueo. $649,000. Y nosotros fuimos a verlo y yo y el pastor, wow, encontramos algo que conviene en cuanto a nuestro presupuesto, hermano Liborio. Y entonces dice, bueno, hay que traer la iglesia para allá. Entonces un domingo por la tarde, después del servicio de mañana, la gente se montó en vehículos y fuimos a New Jersey a mirar, a ver la propiedad. ¿Cuántos fueron a mirar la propiedad? Levanta la mano. ¿Quién aquí recuerda? La hermana Asia, hermano Rosalía, hermano Juan, Roque, Josie y Natanael. Fuimos a ver la propiedad y entonces yo fascinado. Y wow, vamos a ver lo que pasa. Volvimos y tuvimos una reunión. Y el pastor preguntó, ok hermanos, ¿qué piensan de la propiedad? Y los hermanos dijeron, no vamos para New Jersey. Ahí yo me puse como un perro con la cola entre las piernas, corriendo. ¿Por qué? Porque aunque yo hallaba eso algo como espectacular, si el Señor tenía esa propiedad para nosotros, movería en la congregación para apoyarlo. Y la congregación dijo, no vamos a New Jersey. Y gracias al Señor por ese no.
¿Quería el Señor que la iglesia tuviera un hogar fijo? Yo creo que sí. Pero no era ese hogar. Porque un año después el Señor tenía algo mejor para nosotros. Este lugar. Sí, un poco más caro. No tanto, pero mucho más grande. Y solamente 12 minutos de Alto Manhattan. Y 10 minutos de Moshulu. Rapidito para llegar aquí. Entonces, teníamos una decisión por tomar, pero queríamos dirección del Señor. Guianza del Señor. Y gracias al Señor por ese no. Amén. Gracias al Señor por ese no. Y entonces, mis hermanos, y la iglesia pasó años orando. Y si les cuento, varios de ustedes son testigos. Toda la jornada por la cual pasamos para adquirir esta propiedad demoraría 45 minutos para dar los detalles. Pero al final, el Señor abrió las puertas. Y aquí estamos donde Él quiere que estemos. Amén. Amén. Entonces, pero hasta el último momento había gente orando y ayunando por esta compra, por esta búsqueda. Porque habíamos pasado años ahorrando y orando para buscar la voluntad de Dios. Entonces, primero, una congregación frente a un desafío. Segundo, una congregación frente a una decisión. Hay que orar, mis hermanos, cuando vamos a tomar una decisión. Y tercero, una congregación que ora por denuedo. Busquen sus Biblias, Hechos 4:18. Y llamándolos, Hechos 4:18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Son testigos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, el trasfondo aquí es que Pedro y Juan habían sanado un hombre cojo que estaba fuera del templo, y que eso creó gran conmoción entre la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía ese cojo, porque estaba ahí sentado en la entrada del templo, y cuando la gente entraba y salía lo veía. 40 años había estado cojo, y entonces el hombre fue sanado por el Señor a través de Pedro y de Juan.
entró en el templo y estaba glorificando a Dios y brincando delante de la gente. Se armó un gran escándalo dentro del templo. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios y había evidencia irrefutable de que el Señor era poderoso y el Señor estaba con los apóstoles. Y ellos habían sanado al cojo en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro y Juan después predican en el templo y después fueron tomados presos. El Sanedrín entonces en el versículo 18 les prohíbe predicar en el nombre del Señor. Dice el versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le responden y dicen que juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que ellos no pueden temer al hombre, tienen que temer a Dios y obedecer a Dios. Y no pueden quedar callados de hablar de lo que habían visto y oído. Ellos después volvieron a la iglesia y contaron a los hermanos lo que había sucedido, incluyendo las amenazas del Sanedrín. Y la respuesta de la iglesia fue clamar, levantar sus voces en oración delante del Señor. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué ellos oraron, hermanos? Porque estaban asustados. Tenían miedo. O sea, sus líderes fueron tomados presos y fueron amonestados, advertidos: no hablen en el nombre de ese hombre, de Jesús. No hablen en el nombre de Jesús. Y ellos se dieron cuenta y sabían que para ser cristiano hay que ser valiente. Amén. Para ser cristiano hay que ser valiente. Para hablar y para contestar hay que ser valiente. ¿Y qué entonces? ¿Cuál fue su petición? Versículo 28, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos pidieron denuedo y poder. Hermanos, con el pasar del tiempo va a haber más y más oportunidades, por decir entre comillas, oportunidades de tener que ser valientes en el nombre del Señor. Ser cristiano no es fácil y se va a poner más difícil con el pasar del tiempo. En la escuela, en el trabajo, allá afuera en la calle, se va poniendo más difícil. Y se necesita valentía para hablar. No solamente para testificar, sino para pararse y decir: no voy a someterme a eso. No voy a aceptar a eso. ¿Qué haría usted en el trabajo si hay una persona, un hombre que se cree mujer, y el trabajo te está exigiendo que uses un nombre de mujer y uses pronombres de mujer para ese hombre? ¿Qué haría usted? Se está poniendo más difícil. Justamente estaba escuchando. He hablado de esta mujer que
fue lesbiana y se convirtió. Era profesora de inglés en la Universidad de Syracuse. Ahora es esposa de pastor. Se llama, what's her name? Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield. Y ella tuvo que reconocer, porque estaba equivocado, que ella dijo, usar los pronomios preferidos de una persona transgénero es mentir a la gente. Es mentir a la gente. Algunos con buena intención dicen para poder alcanzarlos para el Evangelio. Ella dijo, no se alcanza a la gente para el Evangelio a base de una mentira. Y es verdad lo que ella dijo. Uno no puede ser partícipe en una delusión. En una delusión, una locura. Uno no puede ser partícipe, cómplice en una locura de una persona. Ahora, no significa que uno es grosero y se impone y todo eso. Pero no debería usar los pronomios preferidos de alguien. Porque eso no es amor. Eso es mentira. Pregunto, ¿tenemos la valentía para hacer eso? Se necesita de nuevo hoy en día, hermanos. Con todo lo que pasó con COVID y cómo los gobiernos trataron a las iglesias, ¿tenemos el denuedo para pararse y decir no? Con el tiempo va a haber más oportunidades, entre comillas, de mostrar valentía. La pregunta es si tenemos valentía. Y necesitamos orar por denuedo y valentía. ¿Cómo dicen amén? Necesitamos orar por valentía, por denuedo. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, hay mucho que quisiéramos hacer como iglesia. Amén. Ministerios, ver almas convertidas, vidas edificadas, transformadas, nuestra juventud levantándose. ¿Cuánto nos gustaría ver que el Señor levanta siervos entre nuestra juventud para la iglesia del futuro? Pero hay que orar. Porque no es a base de nuestra fuerza, ni la fuerza de nuestra personalidad, ni la obligación de parte de nosotros. Tiene que ser a base de la gracia de Dios, obrando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Entonces, les invito a que se pongan de pie y vamos a orar por nuestra iglesia. Orar que el Señor nos capacite frente al desafío que Él tiene para nosotros de ser testigos de Jesús en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Que el Señor nos dé sabiduría para tomar decisiones como iglesia y que el Señor nos dé denuedo para ser luz en gran tinieblas que hay hoy en día. Amén.